Revisamos otros temas de la contingencia. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hoy de 80 años de edad, anunció que se repostulará para la reelección el 2024. Para profundizar en el tema nos acompaña desde Washington, Estados Unidos, Patricio Zamorano, analista internacional y director ejecutivo de la consultora Infoaméricas.info. Patricio, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Saludos, ¿cómo estás? A ver, lo primero, Patricio, ¿te sorprende a ti personalmente la decisión de Joe Biden? ¿Era algo esperado, en Estados Unidos? La verdad es que no tiene otra opción porque, bueno, hay un candidato que está en el otro lado, en el Partido Republicano, que porfía en postularse y que es apoyado por las encuestas, que es el caso de Donald Trump. Hay que recordar que pese a todo lo que ha acontecido desde que Donald Trump dejó el poder de una manera dramática, con todo el tema de la insurrección el 6 de enero, que provocó muerte y una crisis política importante aquí en los Estados Unidos, cuando se ataca al Congreso del país. Pese a todo eso, pese a todo el tema criminal en el que está envuelto Donald Trump, él sigue siendo candidato y con un apoyo importante dentro del Partido Republicano. Hasta ahora, si las elecciones primarias fueran hoy, Donald Trump sería el candidato presidencial elegido por el Partido Republicano. Y en el lado demócrata no hay realmente hasta ahora una figura nacional que le haga el contrapeso a Donald Trump o que supere a Biden aún en las encuestas. Entonces, la verdad es que Biden, por una responsabilidad con el partido, tiene que declarar que continúa corriendo para darle espacio al partido, para que surjan nuevas voces, nuevos rostros y que lo reemplacen, porque hay que recordar que Biden ya es el presidente más anciano de los Estados Unidos, 80 años, y si es elegido, imagínate, va a llegar casi a los 86 años en la presidencia de ser elegido presidente. Entonces, la verdad es que es una situación complicada para el Partido Demócrata, así que no me sorprende, se venía a venir y no hay otra opción, por lo menos en la coyuntura actual, ¿no? Sí, Patricio, a ver, tú mencionabas justamente el tema de la edad. ¿Es tema la edad de Joe Biden en Estados Unidos? Y de ser así, ¿cómo se aborda el tema de la edad respecto a la situación de Joe Biden? Así es un tema importante. Se acaban de publicar varias encuestas esta semana justamente con ese tema y el gran porcentaje de oposición a la posibilidad de que Biden, más de la mitad de los votantes estiman que la edad es un factor importante que debería implicar que no corra en las elecciones del 2024. Así que es un tema importante, pero es el mismo tema de Donald Trump, porque Donald Trump está también cercano a los 80 años. Entonces, la verdad es que sería una elección bastante histórica, con dos candidatos muy ancianos y con una generación de recambio que no termina de llegar. Y ese es un tema preocupante porque hay que recordar que el presidente anterior, Barack Obama, era joven en términos políticos y ahora tenemos una generación que está enclaustrada en el poder y que no provoca que surja una nueva generación. Pero te lo respondo concretamente, el tema de la edad es un tema preocupante. Biden hasta ahora está sano, pero tiene problemas para caminar, se ve anciano ya, aunque hasta ahora no ha tenido algún escándalo que tenga que ver con con una condición de senilidad, hasta ahora no, pero sin duda que es un tema importante y las encuestas lo reflejan claramente, ¿no? Sí, también tú lo mencionabas al pasar. Claro, Joe Biden podría tener 86 años en caso de ser reelegido al final de su mandato, pero Donald Trump también no es, entre comillas, muy distinto. Tendría 82 años. Estamos hablando de que aquí, y tú lo mencionabas al pasar en la respuesta, Patricio, y si vamos a profundizar en ese tema, también es el recambio, es el tiraje a la chimenea, como se le dice en la jerga más deportiva. Las nuevas generaciones, ¿dónde están cuando tenemos dos candidatos que van a superar? Uno ya supera, pero el otro está a punto de llegar a los 80 años. Así es, y lo que pasa es que tiene que ver un poco con el estilo Donald Trump. Como Donald Trump ha cambiado todas las reglas de la política, en el sentido de que él, siendo un candidato extremadamente tóxico, con problemas judiciales graves, acaba de ser procesado en un prejuicio que en el que tiene que defenderse por todo el tema de este escándalo sexual, con todos los temas de los juicios tributarios, que tiene otros escándalos sexuales que vienen también, con un tema de fraude electoral o de influencia ilegítima electoral, en el caso del estado de Georgia, una cantidad de problemas judiciales graves, y así y todo, Donald Trump sigue
en las encuestas y sigue porfiando con la presidencia. Entonces eso obliga al Partido Demócrata a no poder arriesgarse, y ese es un tema fundamental para entender por qué no hay liderazgos más jóvenes, porque hay que recordar que en rigor Biden le gana a Donald Trump de una manera importante, arrasa en muchos de los estados que Donald Trump había ganado. Entonces, la verdad es que es una respuesta obvia. Si no hay un candidato, el único candidato probado contra Donald Trump es el anciano presidente Joe Biden, que se enfrenta a otro candidato anciano. Entonces, es una situación muy particular la que está pasando en los últimos años y no provocó una generación de recambio, insisto, luego de Barack Obama. Así que es un tema muy Claro. curioso el que ha pasado en los últimos años, ¿no? Sí, Patricio, también la figura que inevitablemente surge o se genera la interrogante es la vicepresidenta, Kamala Harris, que recordemos, también lo conversamos hace un tiempo cuando asume Joe Biden, también fue parte de su fórmula, aquí también se va a repetir como vicepresidenta, pero asumía, y muchos asumían que era la sucesión, que era la que venía inmediatamente. Claro, en esos años, ya hace 3 años, era tema la edad de Joe Biden y por eso se relevaba la figura de Kamala Harris. ¿Qué pasó con la vicepresidenta? ¿Por qué uno siente que esa figura se fue diluyendo? ¿Cómo lo analizas desde allá? Así es cosa de ver, aquí estoy viendo a ver cuáles son las últimas encuestas, y la verdad es que tiene una aprobación tan baja como la de Joe Biden. Entonces, que la verdad es que no se convirtió en la estrella emergente. Hay que recordar que en términos políticos es joven ella, un poco más de 50 años, podría ser una candidata ejemplar, una mujer de color, con una herencia entre afro-latina con mucha presencia importante en el establishment de los Estados Unidos. Hay que recordar que ella fue fiscal general de California y que lideró muchos temas judiciales importantes, que se lanza a la palestra nacional con una fuerza importante representando a las mujeres que han sido atacadas fuertemente en sus derechos en este último año. Hay que recordar que la Corte Suprema retrotrae muchos de los avances que se habían hecho sobre los derechos para abortar o no abortar de las mujeres. Entonces, claro, hay una serie de condiciones que deberían señalar que Kamala Harris tendría un apoyo importante, pero las encuestas no le han favorecido, y yo diría que tiene que ver con el efecto COVID, porque efectivamente el gobierno de Biden ha sido víctima muy fuerte de todo el proceso que se ha vivido en Chile también, con todo este tema de la consecuencia económica grave, especialmente para la clase media y la clase trabajadora. El tema de la inflación en los Estados Unidos ha golpeado fuertemente, los salarios han caído en términos reales de una manera importante, la economía está sufriendo los efectos aún, y eso explica un gran porcentaje de la reprobación que es la misma que tenía Donald Trump. Entonces es un tema grave lo que ha pasado con Kamala Harris también, y en las encuestas apenas aparece mencionada. Hay un par más de candidatos que aparecen por sobre ella, y eso es un tema importante, grave, porque significa que Biden no tiene un reemplazo seguro en su propio vicepresidente o en su propia vicepresidenta. Sí, Hay Patricio, que recordar que... Sí, también, ¿cómo ves tú en ambos bandos, entre comillas bandos digo, el trayecto de estos dos colosos políticos, Joe Biden y Donald Trump, de sortear las primarias? Claro, uno ve por lo menos en el papel que Joe Biden la tiene más sencilla. No sabemos en el caso de Donald Trump, por ejemplo, la figura de Ron DeSantis, que todavía no se pronuncia oficialmente si es que va a ser o no a ser candidato. ¿Cuán seguro tienen ese trayecto hacia la, entre comillas, papeleta final? Es un tema importante porque efectivamente dentro del Partido Demócrata, y eso es lo que hay que entender claramente, y pasa en Chile también, que está empezando a familiarizarse un poco más con este tema de las primarias, porque ese mercado interno político de las primarias puede cambiar el destino de todo el país, aunque a nivel nacional, por ejemplo, un gran porcentaje según las encuestas, entre un 60 y un 70% de los consultados no piensa que ni Biden ni Donald Trump deberían ser candidatos a la presidencia.
pero ese voto nacional, que es el voto final, es el voto que define quién va a ser el presidente, no tiene el mismo peso ni la misma configuración dentro de las primarias. Entonces, por eso es que se provoca un riesgo importante en la posibilidad de que Donald Trump efectivamente gane las primarias republicanas, aunque no sea un candidato viable, pero enfrentado al tema nacional y al votante que está obligado a votar por uno u otro, cambie el destino del país. Y en el caso de los demócratas, también un 70% más o menos dentro de las primarias demócratas van a elegir a Joe Biden si fuera el precandidato presidencial del partido, aunque a nivel nacional Biden tampoco tiene un gran porcentaje de favorabilidad. Entonces, sí, la verdad es que las primarias, te puedo anticipar, que van a convertirse en una especie de distorsión a nivel de las preferencias nacionales, y la verdad es que podemos tener la misma situación que tuvimos cuando se enfrentó Hillary Clinton con Donald Trump, en que ambos candidatos eran muy impopulares, los dos candidatos eran muy impopulares y fueron las únicas opciones, y pasó el accidente de Donald Trump, que gana pese a ganar 3 millones menos de votos de Hillary Clinton por el efecto del colegio electoral, que fue una distorsión de la democracia también. Así que es una situación compleja, ¿no? Sí, Patricio, tú decías al comienzo el tema del discurso tóxico de Donald Trump, que ha dado para muchos análisis, y uno ve, por lo menos en estas semanas, cómo parte de sus promesas no cambia mucho el tono. Él hablaba de sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, algo que fue largamente comentado, que los narcos reciban pena de muerte, bono para bebés, él habla de un baby boom. ¿Cómo este Donald Trump que podríamos ver en esta etapa cambia mucho del que vimos como fue presidente, en la anterior campaña? ¿Cómo ves la figura de Donald Trump? ¿Va a seguir con apretando esa tecla, sobre todo en las primarias donde justamente los discursos se endurecen? ¿Cómo ves a este Donald Trump versión 2023-24? Bueno, hay que tener cuidado porque ya no es el mismo Donald Trump triunfante de hace algunos años atrás, porque hay que recordar que entre esa historia y la narrativa actual tuvimos un hecho fundamental hace un tiempo, que son las elecciones de medio término. Y en esas elecciones Donald Trump se la jugó completamente con candidatos muy radicales desde el punto de vista de derecha, ¿no? Muy conservadores. Dio una pelea concreta, fue a los estados de manera presencial, apoyó fuertemente e invirtió mucho de su capital político pensando en que se iban a ganar ambas cámaras, tanto el Senado como la Cámara Baja, y resultó un fracaso. La verdad es que el trumpismo en ese sentido tuvo una debacle importante, el partido sintió el golpe y efectivamente pierde el Senado, que lo tenía ganado, y casi pierde la Cámara Baja y lo gana por un margen muy menor que le impide arrasar con muchos de los temas legislativos. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que ese tema importante va a pesar internamente, y es por eso que tenemos a DeSantis avanzando fuertemente. Ya le está pisando un poco la retaguardia a Donald Trump, avanzando fuertemente, y en ese sentido yo diría que el partido por ahora no tiene otra opción, porque Donald Trump es dueño del Partido Republicano, no hay ninguna duda. Es un riesgo enorme antagonizarlo. Pese al proceso judicial, él, en vez de ser perjudicado, al contrario, ganó más dinero. Ese fin de semana, luego de ser procesado judicialmente, gana $6 millones en donaciones. Entonces, la verdad es que Donald Trump es una figura muy particular en ese sentido, así que va a seguir en competencia, y mucho más ahora, porque necesita inmunidad presidencial si se le viene encima todos estos procesos judiciales que están pendientes y que no van a parar, ¿no? ¿Han hecho mella esos procesos judiciales en la popularidad de Donald Trump? Entendiendo, claro, se da a ciertos personajes políticos que estas cosas como que le rozan, que la gente, precisamente los adherentes a Trump, no votan por él, o si fuera por el tema, no sé, el tema de género, o temas de su tema con sus palabras sobre las mujeres, este tema de Stormy Daniels, esos escándalos. Al final la gente como que saben que Donald Trump es así. Uno siente, por lo menos desde afuera, en los números, en las encuestas. ¿Se ve que estos casos, que estas investigaciones, que estos juicios hayan hecho mella en la popularidad, por lo menos, o en esa intención de voto hacia Donald Trump? Hasta ahora no. Ha habido cierto costo interno dentro del Partido Republicano, pero todavía Donald Trump sigue siendo la figura número uno en las primarias.
le ha afectado, yo diría, de manera positiva, si hay que decirlo de alguna forma, porque la visión del votante duro, militante republicano, es que Donald Trump está siendo víctima de una casa de brujas, que la acusación en esta corte de Manhattan es una acusación política liderada desde la presidencia de la Casa Blanca. Hay que recordar que el juez es de carácter progresista, entonces fuertemente atacado y públicamente atacado tanto por Donald Trump como por el Partido Republicano, que ha cerrado un apoyo importante alrededor del expresidente. Entonces, a nivel nacional es otro cuento. A nivel nacional, ese voto independiente sin duda que está en oposición a la posibilidad que Donald Trump vuelva. Pero como te digo, hay que tener cuidado con el sistema electoral de los Estados Unidos, da sorpresas importantes, ya es la segunda vez en muy pocos años que pasa que el presidente republicano elegido saca menos votos que el demócrata y por la distorsión del sistema indirecto electoral de los Estados Unidos termina siendo presidente. Entonces, ese es un tema bastante complicado, pero a nivel de ambos ámbitos, el Partido Republicano y el voto nacional, no hay ninguna duda que en el voto nacional Donald Trump ha sido perjudicado, pero al contrario, insisto, cuidado con eso porque las primarias, eso es una ventaja para él. Ser atacado judicialmente por una administración demócrata es una ventaja para Donald Trump, ¿no? Sí, un último punto, Patricio. Sería la primera vez, si es que los dos avanzan y llegan a yo te mencionaba la papeleta final, sería la primera vez que se repite justamente la fórmula, entre comillas, Trump versus Biden por segunda elección consecutiva. ¿Sería la primera vez que ello ocurre? Tú me lo preguntas con respecto a la historia, si ha pasado claro, antes. Se ha pasado que al final los dos candidatos, los dos fuertes, al final son los mismos, demócrata y republicano, en dos elecciones consecutivas. Eso es un tema bastante interesante. Yo tengo la sensación, habría que ver un poco la historia, no la tengo claro un 100% en mi cabeza, pero me suena que es la primera vez porque no tengo otro recuerdo de eso otra estábamos situación. comentando justamente aquí arriba entre los periodistas que siguen el tema internacional, que ellos por lo menos la información que tenían, que era primera vez que se da esto, que dos candidatos se repite la fórmula de alguna forma. Y podría ser también primera vez que un candidato que no gana la reelección se presenta nuevamente. También. Creo que no ha pasado antes eso, porque los candidatos tienden a competir una sola vez. Es un tema de caballeros, que el expresidente básicamente se devuelve a sus cuarteles una vez que ocupa la presidencia, ya no interviene más en la política activa. Así que esa sería otra primera vez. Me parece que no tengo en la cabeza otro ejemplo como Donald Trump, que pierde una elección, gana una presidencia, ejerce una presidencia, pierde una elección y se repite luego porque la Constitución lo autoriza a competir dos veces y eso es su derecho constitucional. Y te quiero decir otra cosa. Si pasa que Donald Trump es procesado judicialmente e incluso si va a la cárcel, él puede competir todavía porque la ley tiene un vacío legal que nadie se lo esperaba, pero en teoría podríamos tener a un presidente que está o procesado o incluso en la cárcel. Y si eso pasa, se va a armar una crisis constitucional enorme, ¿no? Patricio Zamorano, analista internacional, director ejecutivo de la consultora Infoaméricas.info. Te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Un abrazo a la distancia. Saludos cordiales. Chao, chao.